Amigos, continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos abordando en profundidad la violencia armada en Estados Unidos con esta serie de tiroteos que se han incrementado durante las últimas semanas. No es algo nuevo, pero esto representa en este momento el punto más álgido del debate en la sociedad estadounidense, el porte de armas. Y vamos a revisar las cifras, cuántos han sido los que han ocurrido en estas últimas semanas y en lo que va de año 2022. Lo tenemos en pantalla. 356 tiroteos masivos y por otra parte 16 asesinatos en masa. Son parte de los datos que nos aporta Gun Violence Archive y vamos a ver el siguiente gráfico que también nos da señales de lo que es el porte de armas en Estados Unidos y el uso también indiscriminado de esto. Tenemos en pantalla el gráfico, un panorama de lo que ocurre en Estados Unidos, la comparación de los últimos 5 años. En 2017 se generaron 348 tiroteos, en 2018 336, en 2019 417, en 2020 611 y en el último año 2021 693. Es decir, hemos visto un incremento en los últimos 5 años. Vamos a ver las perspectivas psicológicas sobre el tema y los perfiles que tienen que ver principalmente con el atacante. Trina tiene a nuestra invitada del día de hoy. Así es, estamos con Sena Sleiman y queríamos preguntarle además cómo ocurre este efecto contagio, que se multiplican los tiroteos luego de que uno puede hacerse mediático, como lo ha sido el Uvalde, y luego se reportaron y se multiplicaron los tiroteos en los siguientes días. Sí, con respecto a este efecto contagio que tú comentas, pasa similar que en los casos de suicidio, ¿sí? Cuando las personas se suicidan, de hecho una recomendación que se suele dar es no como hacer muchas noticias o publicar las estadísticas respecto a los suicidios, si bien son importantes para trabajar en el tema de la prevención, porque justamente, bueno, paradójicamente generan que las personas que estén pensando en cometer algunos de estos actos, pues como que tomen la valentía de alguna manera, si se quiere la palabra, para hacerlo, ¿no? Entonces, en el tema de los tiroteos masivos, una de las características que yo les comentaba es que estas personas tienen una pulsión de muerte, una pulsión de destrucción tan grande que no les importa morir en el acto, ¿no? Entonces, es como esa necesidad de destruirse a sí mismos, ¿no? Pero además de llevarse a todo el mundo por delante. Entonces, creo que es un poco eso lo que podría estar pasando en estos casos, que al ver que hay gente que lo lleva a cabo y lo logra, entonces se incrementa un poco el riesgo de que eso suceda. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, a los familiares o a los compañeros de clase, como hemos visto también en estos ataques en colegios? Por poner estos ejemplos, vimos que en el Uvalde, por ejemplo, el esposo de una de las maestras que fue asesinada perdió la vida luego de dejarle flores en sus memorial. Bueno, por supuesto que estamos hablando de unos eventos muy trágicos, de unos duelos bastante abruptos y traumáticos para las familias y las personas cercanas que lo viven. Evidentemente esto causa una incertidumbre muy grande que lleva por supuesto a una ansiedad, porque entonces sentimos que estamos expuestos y en riesgos en cualquier contexto público o cotidiano, que los niños no pueden estar seguros ni siquiera en los colegios, que deberían ser, además de la casa, el centro principal de cuidado. Entonces, por supuesto que esto genera estrés, genera ansiedad tanto para adultos como para los niños. Claro. Y pues hay síntomas de estrés postraumático, hay síntomas de duelo, como te dije también estos duelos suelen ser complejos, traumáticos, entonces bueno, evidentemente las consecuencias no son solo en el número de personas asesinadas, sino también en un sinnúmero de personas que están alrededor y que vivenciamos esto y que somos más o menos cercanos o más o menos sensibles a eso que está pasando. Yo creo y que parece que es algo que además no va a cambiar, parece que es algo que si no se toman medidas a nivel legal, como lo decía nuestro otro invitado, parece que es algo que no va a cambiar. Incluso veíamos hace unos minutos las estadísticas que nos enseñaba José Enrique, cómo ha ido en aumento, ¿no?
Así es, Trina, es una realidad lamentable. También en este programa queremos agradecer la presencia de nuestro invitado especialista Robert Valencia, periodista y analista internacional, en esta mañana para analizar y ver desde el punto de vista tanto social como psicológico lo que ocurre en base a estos tiroteos masivos en Estados Unidos. Ha sido un placer acompañarles y gracias a usted también por venir. Gracias por acompañarnos en este análisis, en este panel que hemos hecho acerca de esto bueno, que lamentablemente siempre es noticia en Noticias Globovisión Internacionales, y gracias a las personas además que interactuaron con nosotros a través de @internacionales_GB. Amigos, los dejamos, será hasta una próxima oportunidad, que tengan feliz tarde.